Pedro Sánchez instala pinganillos en la cumbre de presidentes, pero no para todos, solo para algunos. Este viernes la conferencia de presidentes se va a celebrar en Barcelona y por primera vez con traducción simultánea, es decir, con pinganillos, pero no para entenderse, porque hablan todos español, tampoco para entenderse más, porque todos entienden la misma lengua española, sino porque el lehendakari Manuel Pradales habla en euskera y el presidente Salvador Illa lo haga en catalán. Ambos podrán dirigirse en sus lenguas cooficiales a los demás presidentes autonómicos, mientras que todos los asistentes escuchan la traducción en su oído. Lo insólito del caso es que esta medida no se ha ofrecido al resto de comunidades con otras lenguas cooficiales, ni a Galicia, ni a la Comunidad Valenciana, ni tampoco a Baleares. No se ha abierto esa vía, se ha impuesto una medida, a petición además de dos presidentes nacionalistas y concedida por Moncloa. Fuentes autonómicas hablan ya de una concesión simbólica y política, pero desde luego no menor y sobre todo más que innecesaria, porque todos los presidentes se entienden perfectamente en español, como han venido demostrando durante todos estos años. La imagen recuerda inevitablemente a los pinganillos del Congreso, esos que ya cuestan una millonada en los presupuestos generales, aquellos que permiten a los diputados catalanes y vascos hablar en sus propias lenguas ante diputados que también los entienden, fíjense, perfectamente en español. Es decir, otra herramienta más para la escenificación y otro gasto más para el contribuyente. La decisión llega en plena tormenta política para el presidente del gobierno, porque con casos abiertos que rodean a su entorno más cercano, como el caso Koldo, el caso del Hermanísimo, el caso de Begoña Gómez, las revelaciones sobre Leire, las cloacas del Partido Socialista, en fin, que podríamos seguir, pero me llevaría un rato más. Demasiado ruido para un Sánchez que busca desviar la atención. Ayer, por ejemplo, anunciando la propuesta de un plan de vivienda de 7.000 millones de euros, justo cuando el foco estaba en otro sitio. Y por si fuera poco, esta cumbre ya venía precedida por esa intento de amenaza o amenaza, como quieran verlo, de plantón de los presidentes autonómicos del PP. No por la forma, sino por el fondo, porque ese orden del día, según denunciaban, no incluía los temas clave que preocupan a los ciudadanos. Finalmente, tras esa presión escenificada, Moncloa incluía algunas de esas cuestiones. Y nadie se planta, porque hay foto, aunque la foto sea con Sánchez, aunque el domingo se manifiesten contra él. España, desde luego, vive tiempos extraños. La democracia, advierte el Partido Popular, está en riesgo, pero mientras tanto, todos van, todos posan y ahora todos escuchan por pinganillo. Muy buenos días, empezamos el jueves aquí en Dando Caña en esta jornada de 5 de junio con muchísimos asuntos encima de la mesa, pero no sin antes recordarles que en el santoral del día de hoy celebramos Beato Fernando de Portugal. Como les digo, muchísimos temas, todos ellos relacionados entre sí, por supuesto, no solo en lo que tiene que ver con la página de corrupción, que en el día de hoy será extensa, sino también con lo que tiene que ver con las cuestiones económicas que preocupan a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya les adelanto que a lo largo de este programa también se va a sentar aquí con nosotros don Rodrigo Rato, además de nuestro economista de cabecera, José Ramón Riera, que nos acompañan esta mañana. Antes de hablar con todos ellos, el comentario del día de hoy de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. El comentario más bien es del día de ayer, pero bueno, pero da igual, porque... Que viene a ser un poco lo mismo, sí, viene a ser lo mismo, sí. Porque es que ayer oímos las declaraciones de Emiliano García Paje, las oímos aquí en directo, pero no me dio tiempo a comentar, y creo que son muy interesantes, aunque mucha gente opine que Emiliano es especialista en pedos de monja, es decir, en sí pero no o no pero sí. Yo creo que es clave que haya un pedo de monja continuo, porque además es más inteligente a veces de lo que parece. Y lo digo porque en teoría antes lo conocía bastante, ahora cada día menos, pero lo conocía bastante. Emiliano en las declaraciones de ayer da un argumento, que además aquí solo fue el comentario que se hizo, que era un argumento muy pobre, o más bien tirando a miserable, porque daba el argumento de que había que hacer algo porque Pedro Sánchez les iba a arrastrar a ellos al desastre, como arrastró en las anteriores elecciones. Cosa que, si os acordáis, la jugada de Sánchez fue primero autonómicas y municipales,
ahí se llevan la bofetada que me toca a mí, pero después, como el PP y Vox van a empezar con el juego este de que sí, que sí, que sí, que no, que sí, que no sé qué, que sí, que no, y voy a meter en la cuña del presidente tal, vicepresidente cual, y ahí me salvaré. Y se salvó, perdiendo las elecciones, pero se salvó. ¿Pero a costa de qué? De capitales de provincia, punta pala, y comunidades. Y entonces ayer Emiliano García Paje alertaba de eso. Pero eso tiene para mí dos consecuencias conociendo al personaje. La primera es que está diciendo que peligra el PSOE, no está diciendo que peligre Castilla-La Mancha, está diciendo que peligra el PSOE, con lo cual es un mensaje para la gente del PSOE, que creo que es lo importante que les vaya llegando, que Pedro Sánchez se los va a llevar por delante. Otra cosa es si es bueno o malo para este país que desaparezca el PSOE. Que han venido a repetirlo también esta mañana, tanto Javier Lambán como Tomás Gómez y compañía. Pero esa sería otra discusión. Si es bueno o malo que haya un PSOE, es otra discusión. Me reservo la opinión. Pero lo que está diciendo es, cuidado, que peligra el PSOE, es decir, no le preocupa su cargo, que además después de los años que lleva ya tiene la vida resuelta, sino que le preocupa que se quede sin partido. Y eso lo entiendo de algunos socialistas. Y dos, lo que está buscando son aliados para dar una buena bofetada a Sánchez, porque la manera de buscar aliados es enfocarles a todos que otros está jugando su cargo. Es decir, que la patada al culo de Sánchez no va a ir al de Sánchez, va a ir al de los pocos alcaldes que quedan, los pocos no sé qué, los pocos no sé qué. Con lo cual está buscando aliados, es decir, está bien tirado. Porque ahora mismo la solución de Sánchez tiene que venir, la más importante, puede venir por la Guardia Civil, pero es muy lenta, puede venir por Europa, que creo que es más lenta que la Guardia Civil, o puede venir por el propio PSOE, porque claro, cuando ves que se te hunde, pues igual llega un momento que sí que te interesa llevarte por delante a alguien. Con lo cual me parece muy interesante las declaraciones y creo que hay que ir por aquí, de la misma manera que ayer dije que otro punto débil del entorno es que PNV, al cual desprecio, pero ya se sabe, pero PNV y Junts y compañía se vayan dando cuenta que están perdiendo puntos estando al lado de semejante engendro. Nos acompaña también en esta mesa Ignacio de Oces, muy buenos días, ¿qué tal estás? También Carlos Pejó de Pinic, ¿qué tal? Buenos días, Salva, compañeros, equipo y la gente que está en sus casas esperando que demos caña. Buenos días a todos. Y también José Ramón Riera, ya se lo adelantaba a todos ustedes. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, estupendamente, listo. Nosotros creo que no tanto después de escucharte, como siempre que vienes, pero bueno, felices de tenerte aquí, ya lo sabes. Muchas gracias. Empezamos, si les parece, por el esperpento que se vivió ayer en el centro de Madrid, en ese Novo Hotel al que nos convocaba los medios de comunicación la considerada fontanera del Partido Socialista, aunque ya se define a sí misma como freelance, aunque hasta ahora seguimos sin saber quién le paga, pero en el día de ayer, como les decimos, llamaba a todos los medios de comunicación para dar unas explicaciones que más bien no vinieron a aportar nada nuevo, más allá de la escena que se vivió con Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolcet. En medio de una gran expectación mediática, la ya ex militante del PSOE, Leire Díez, ha intentado dar explicaciones sobre sus audios contra la UCO. Ha vuelto a jactarse de que lleva años haciendo una investigación periodística y que nunca ha actuado en nombre del partido. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. También ha dejado caer que espera volver al PSOE en un futuro y ha recalcado que no es una fontanera. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Pero la socialista no ha sido la única protagonista de la mañana. En un momento dado ha aparecido en escena Víctor de Aldama. Aldama. El empresario, muy enfadado, se ha acercado a Díez para preguntarle por qué le ha amenazado, pero de pronto se ha desatado el caos. El empresario, Javier Pérez Dolcet, se ha metido en medio de la multitud de periodistas para escoltar a Leire y ha acabado empujando a Víctor de Aldama. El enfado del presunto comisionista era cada vez mayor y en medio del caos y del desconcierto, Aldama ha calificado todo el show de pantomima y ha tildado a Díez de mentirosa y de sinvergüenza. Es una pantomima. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abrieron un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. También ha lanzado una advertencia a Sánchez y a Santos Cerdán. Ya va a hablar también el presidente del gobierno, y el señor Santos Cerdán.
Minutos más tarde, Aldama ha concedido una entrevista. En ella ha calificado de bochornosa e indignante la actitud de Leire y ha acusado al PSOE de intentar hacerle callar metiéndole en prisión. Entonces me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles. Está claro y evidente, esta señora trabaja primero para el señor Santos Cerdán y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro gobierno. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha intentado callarme, el Partido Socialista me ha metido en la cárcel. Una mañana tensa y un encontronazo que ha terminado con una posible denuncia de Leire contra Aldama por un supuesto intento de agresión, amenazas y acoso. Inmediatamente después de esos momentos que ya les comentamos aquí, se iba a la redacción de OK Diario a conceder una entrevista. Bastante curiosa alguna de las respuestas que daba la propia fontanera del Partido Socialista, porque bueno, ya de por sí es llamativo que alguien que dice ser periodista ofrezca una entrevista y no deje que se le pregunte muchas cosas, que no conteste a otras tantas, y desde luego sorprendente también cómo no aclara ciertas cuestiones que serían clave, como por ejemplo quién pagó en el día de ayer ese hotel o quién ha venido pagando esos trabajos que ha estado realizando durante, dice ella, 6 años. Con el abogado de Coldo y con el abogado del señor Ábalos ha estado también. Yo le conozco única y exclusivamente de las causas y de información que yo quería contrastar con información que me llega. He estado con abogados, sí. ¿Con quién? He estado con Gonzalo Boye, sí. Pero ojo, una cosa importante. Gonzalo Boye también es abogado de otras causas, entre otras también de Javier Pérez Dolcet. Soy una freelance que trabaja para otras empresas que me llaman, piden ayuda. ¿Quién le paga? Ya te lo he dicho antes, no te voy a dar nombre. ¿Y es usted amiga de la directora general No. de la Guardia Civil? ¿No la conoce nada? La conozco, ella ha sido delegada del Gobierno de Madrid en mi época de correos, pero yo no soy amiga de la directora de la Guardia Civil. O sea, la conozco, claro que la conozco. Te lo dejo, y miras a ver si me ha escrito Pedro Sánchez. ¿Y me dejaría ver si le ha escrito Santos Cerdán? Vamos, perfectamente. O sea, por favor. ¿Podría mostrarnos un WhatsApp con Santos Cerdán? Mira, no voy a mostrar los WhatsApp básicamente porque ahora mismo quiero que veáis una cosa. A ver si soy capaz. Tengo 182 llamadas perdidas. De estas 182 llamadas perdidas, son todas llamadas de gente para insultar. Bueno, es que muchos de ustedes se habrán enterado a esta hora de que un micrófono abierto le jugó una mala pasada a Leire Díez y dio su número, y esa señal se estaba retransmitiendo pues de forma abierta en redes sociales, y claro, muchos ciudadanos tienen a esta hora el número de teléfono de Leire Díez. Alguno le ha escrito para pedirle trabajos de fontanería, otros han precisamente aprovechado para insultar, en fin, de todo. Pero bueno, también es cierto que hay que tener cuidado con esas cosas. Desde luego es sorprendente que dice que no quiere confirmar o desvelar quién le paga, aunque Voz Populi recoge hoy como fuentes de Ferraz aseguran que se le paga desde Ferraz, es decir, desde el propio Partido Socialista, pero que optan a una serie de contratos opacos y a través de otras fórmulas, como por ejemplo ciertas colaboraciones a través de ciertas empresas para que evitar que así quede algún tipo de registro. En fin, Ignacio, desde luego bochornoso lo que vimos ayer. Bueno, es bochornoso, es un espectáculo lamentable, obsceno, es chusco, ¿no? La cuestión es, ¿quién es esta señora? Yo, sinceramente, la veo como un peón, un simple peón dentro de una estructura, dentro de un aparato, en este caso el del Partido Socialista, como la casa madre de la corrupción institucionalizada. Un simple peón. ¿A quién está por encima? ¿Quién está por encima? ¿A las órdenes de quién está esta señora? Sin duda alguna, desde el punto de vista del aparato, de la estructura, Santos Cerdán. Ese es el que ha dado las órdenes y las pautas para estos días. Lo que contó ayer esta señora, el argumentario del Partido Socialista, elaborado durante la noche anterior, durante la noche previa, no hay ninguna duda al respecto. Este espectáculo lamentable y bochornoso está afectando, como no puede ser de otra manera, a la imagen pública de nuestra nación, de España, de la calidad democrática. Que estemos hablando de esto apesta, ¿no? Apesta, porque realmente uno al final dice, tenemos que estar los españoles sufriendo este deterioro de todo, de toda la clase política, en particular
del Partido Socialista, que es un partido criminal, que es un partido de su historia sanguinaria, que es un partido sumamente corrupto, y aparece por ahí García Paje, como decías antes, Francás, como una especie de solución para el Partido Socialista y la corrupción. Yo quiero recordar que la semana pasada se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía, se propone a las Cortes Generales, por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha, un nuevo Estatuto de Autonomía, pero no para blindar el derecho a la vivienda, ni para proteger los derechos y libertades, ni para defender mejor a los agricultores y ganaderos, castellanos y manchegos, sino exclusivamente para tener ellos más prebendas políticas. ¿Eso no es también corrupción de alguna forma institucional? ¿De verdad García Paje va a querer poner fin a la corrupción institucionalizada del Partido Socialista? Si en sí misma es una cloaca, es un pozo de corrupción el Partido Socialista Obrero Español. Yo diría prácticamente de su propia fundación, el 2 de mayo de 1879. Esa historia tan degradante para el conjunto de la nación como consecuencia de la actitud constante y permanente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué es lo que yo creo que quieren los españoles? Uno, que esto se denuncie, y se denuncie sin tapujos, que lo hagamos los medios de comunicación, como por ejemplo esta casa, y también los políticos. Pero evidentemente cuando los políticos tenemos que denunciar ese tipo de actitudes, entre otras muchas que hay que denunciar del Partido Socialista y del Gobierno, hay una clave. Si tú estás denunciando esto y llamas mafia a estos señores y a los líderes de estos señores de los cuales hemos hablado hace unos instantes, no tiene mucho sentido que te reúnas luego con esos que tú calificas de mafia. Esto que está haciendo el Partido Socialista es un teatro político. Yo creo que quieren desviar la atención de lo realmente importante, que es la corrupción constante permanente del Gobierno, de las múltiples causas procesales en las que está en curso su familia. Recordemos que su hermano, el hermano de Pedro Sánchez, está procesado, estuvo imputado, ahora está procesado por delitos gravísimos. El secretario general del Partido Socialista en Extremadura también. La mujer de Pedro Sánchez está siendo investigada y ya veremos lo que sucede. El fiscal general del Estado está investigado y está a punto, posiblemente, de ser procesado. Nosotros también desde Vox estamos personados en esa causa judicial. La cuestión es qué tiene que pasar para que el Partido Popular deje ya de acordar, negociar y entrar en la varita del Partido Socialista. Yo no sé en qué radio o en qué tele, pero no me acuerdo, porque ya no me apunto cuáles son, pero esta mañana han salido dos ideas que me parece que van con lo que dice Ignacio, muy interesantes, porque lo de qué pretende con todo ese fenómeno el PSOE detrás, pues hablaban del trilero, que pretenden cambiar la bola de bote, ¿no? O de vaso. Entonces, lo que es el vaso suyo, ahora pretenden que el vaso pase al PP. Esa primera cosa. Y la segunda, que me ha parecido muy interesante, un periodista ha asegurado que fuentes de Junts le han advertido que esta mujer había ido a hablar con ellos, no sé si con Boyer o con alguien más, del tema de la amnistía, y había sido un poco la intermediaria. Y eso también sería un salto más, porque no solamente acabaría de aclarar de quién depende esta señora o a qué va, sino que no solamente se dedicaba a cloacas, diríamos, nauseabundas, sino que también a intervenciones políticas tan nauseabundas como lo otro, pero diríamos es distinto eso que mandar un vídeo de un señor que le han pillado con una pájara, no es lo mismo, ¿no? Pero en fin, querría decir que se ha usado más la señora de lo que parece. Y cuidado, porque con el tiempo se va a saber si cobra de Ferraz. Hombre, claro, a través de una tercera... Por eso no quiere decirlo. No, pero que vuelvo a decir lo que también dije ayer y hace mucho tiempo que digo, mientras Pedro Sánchez se vaya enrocando, se va a arrastrar a mucho más gente, porque si se hubiera desenrocado, hubieran dejado en paz a todo el mundo, porque ya no sería noticia. ¿A quién le importa la hermana de Pedro Sánchez si no está Pedro Sánchez? Si hay, me gustaría saber cuántos enchufados hay en España con las condiciones mismas del hermano de Pedro Sánchez, que igual hasta tiene el título de música y otros ni siquiera lo tienen. Pero mientras vaya enrocándose, pues hay mucha gente que dice, aquí hay carne. Y pues nada, él sabrá, y con esto se sabrá todo, pero bueno. Carlos. Tú ya sabes que me gusta muy poco hablar de corrupción, pero el último día me dijiste que le estabas cogiendo gusto. Ahora casi más que de corrupción hay que hablar de espectáculo. Esto es el mundo del espectáculo más que de la propia corrupción. Yo ayer que estaba trabajando en mi despacho por la mañana, me llegó un mensaje de estos no me lo creía, pero ¿cómo que
que Aldama aparece y se pega con Dolcet en la comparecencia de la freelance, bueno, porque sí, claro, sí, las putitas estas de ¿cómo se llama de Ábalos son sobrinas y señoritas, pues la fontanera puede ser también freelance, faltaría más, ¿no? Faltaría más. No me cabía en la cabeza, porque es el mundo del espectáculo. A ver, algo más serio. Voy a intentar seguir hablando sin mencionar la palabra corrupción. El PSOE está perdiendo el relato. Está perdiendo el relato. Ya no lo controla. Lo de ayer ya se desborda. Pierde la acción de la dinámica. Ya no lo lleva él. Esto les ha desbordado, ¿vale? A mí lo que me importa es lo que venga después, lo que pueda venir por el país que llamo que es España. No hay solución posible, lamentablemente, más que la convocatoria de elecciones, y depende de un señor que es el que tiene el poder de disolver las Cortes. Que es el malo. No, que es malo de narices, no, es que es malo, punto, es malo. Es que es malo, es un personaje nefasto, es malvado, hace mal por hacerlo, es malvado, es que hay gente mala, aunque no sean psicópatas ni tengan desviaciones, es que es malo, punto, bien. Y no lo va a hacer pues porque no tanto ya porque le gusta el poder, sino porque es que le va en ello hasta la libertad suya y de sus familiares, porque están todos encausados con figuras delictivas más que probables. Convergen el PSOE dos grupos de posibles perjudicados. Unos, los perjudicados si decide no seguir, y otros los perjudicados si decide seguir. Esto ya está aflorando. Va a ser una lucha de entrada interna entre aquellas personas que, o porque cobran una nómina, o porque tienen miedo de lo que les pueda ocurrir, van a seguir protegiéndole, dando la cara y luchando y desmontando todo esto, o tratando de desmontarlo, y aquellos otros, léase Paje y compañía, que todavía conservan un poquito de dignidad y de sentido común y dicen es que si como sigamos así los perjudicados somos nosotros porque nos cargamos el portaestandarte de la socialdemocracia y alguien tomará esa bandera porque sigue siendo necesaria para España, ¿vale? Confío en que esas tensiones afloren todavía más, se hagan más fuertes y vayan ocurriendo cosas internamente. Y externamente, yo me quiero dirigir a los votantes del PSOE, a la buena gente que cree en los principios de la socialdemocracia y todavía se cree que es ese PSOE quien enarbola sus banderas de solidaridad, de importancia de la sanidad pública, de la educación, etcétera, etcétera, es que pues son más que sensatas, aunque no las comparta, ¿vale? Son legítimas. Bien, pero de verdad se creen que esta gentuza son los que pueden llevar a buen término sus principios. ¿Van a seguir apoyando a esta gente? Creo que es un error del PP pretender crecer por su izquierda. Yo no veo posible un trasvase de votos de un grupo a otro. Todo lo más la gente puede pasar por la abstención, que es una estación intermedia, ¿vale? No hace falta tratar de convencerles, es simplemente hacerles ver a quiénes están apoyando y si esta gente son de verdad los representantes de aquello en lo que creen, de los valores que comparten, y creo que no. Entonces, únicas soluciones, que aflore internamente las tensiones entre los perdedores si sí y los perdedores si se va, y externamente hacer ver a sus millones de votantes que me temo que deben dejar caer cuando toque a esta gentuza porque les falta la dignidad para encender las banderas en las que ellos creen. El Partido Socialista ha intentado usar precisamente lo que sucedió en el día de ayer con Leire 10 para darle totalmente la vuelta y usarlo, como es evidente, y Marca de Ferraz a su favor. De hecho, en la tarde de ayer, en las últimas horas de la tarde, Cadena Ser adelantaba como desde el PSOE se iba a entregar a la Fiscalía un pendrive que Leire 10 les había dado con la información que había recabado durante estos últimos 6 años. No era hasta ahora que entregaba supuestamente ese pendrive y el Partido Socialista dice que ese pendrive ni lo ha visto, ni ha hecho copia, ni lo ha manipulado en ningún caso, que directamente coge y se lo entrega
a la Fiscalía. Desde luego, desde el PSOE lo que tienen claro, y así lo verbaliza también el propio Óscar López, es que esta causa hay que enfocarla mirando hacia los populares. Sigue siendo la Kitchen, son los mismos protagonistas, los mismos métodos, las mismas filtraciones, las mismas historias. Antes lo hacían desde el gobierno con los medios del Estado y ahora supongo que lo financian con los medios de la Comunidad de Madrid. Y yo acuso al señor Feijóo, le acuso directamente de que tiene una responsabilidad en este ruido ensordecedor, en esta estrategia de odio que se está instalando en las calles. Bueno, y desde el Partido Socialista, como decimos, se empiezan a levantar muchos críticos, muchas voces. Ya no solo estaríamos hablando de un Emiliano García Paje, esta mañana hemos escuchado al propio Javier Lambán, también Tomás Gómez, que fue secretario general del Partido Socialista y que no hace muchas semanas volvió a denunciar públicamente en Antena 3 como el propio Pedro Sánchez había cogido la urna en aquel comité federal para salir escogido como secretario general. Recoge hoy también El Mundo como estos críticos están hablando ya del Partido Socialista de las Leires y hablan incluso de que una vez que finalice el sanchismo pueden hacer, de cómo pueden avanzar dentro de la propia formación para que justo después de que el sanchismo pues ya se dé por finalizado dentro de la formación. No, muy rápido, porque lo que dice Óscar López se lo ha comentado Lambán esta mañana, sí, con un par de palabras. Ha dicho que es un insulto a la inteligencia y lo ha dicho varias veces y creo que no hace falta. Pero lo peor no es que sea un insulto a nuestra inteligencia, sino que es un insulto a su propia inteligencia. Sí. O sea, para decir eso hay que insultarte a ti mismo, escupirte a ti mismo y, con perdón, mixiarte, para ser fino, a ti mismo. Me ha sorprendido. Bueno, es biología. Que normalmente estos días venías abusando mucho del taco. He buscado el término biológico. Me gusta. Primera pausa de publicidad del día de hoy, enseguida estamos de vuelta, pero si hoy podemos hablar en libertad en esta casa, sin tacos, es en gran parte gracias al Club de Amigos. De su existencia, de su apoyo, depende que esta ventana de información siga abierta y al servicio de todos. Pero el Club de Amigos no solo sostiene esta labor informativa, también organiza actividades muy interesantes que enriquecen nuestro compromiso con la cultura, la historia y la actualidad. Apunten, jueves 12 de junio a las 7 en punto de la tarde, Los Presos del Valle de los Caídos. Vamos a contar con Alberto Bárcena, ampliamente conocido por su labor de investigación. En esta charla se va a abordar un tema muy importante, desvelando incógnitas y respondiendo a muchas de las preguntas que todos nos hacemos. Nadie mejor que él para contarnos la verdadera historia. Saltamos al jueves día 19 de junio a las 10 en punto de la mañana. Desayuno, coloquio con don Luis del Pino. No se pueden perder esta cita en la sede de Radio Libertad para comentar toda la actualidad política, social, económica e incluso deportiva con él y su equipo. Si no tienen todavía su libro, podrán llevárselo firmado ese mismo día. El miércoles 25 de junio nos vamos hasta Barcelona a realizar un almuerzo. Buenas noticias para todos aquellos socios, amigos de la ciudad condal que también estén cerquita de Barcelona, porque vamos a compartir con todos ellos un almuerzo con José Javier Esparza y Julio Ariza, una ocasión ideal para intercambiar ideas y también para reflexionar de forma conjunta para estar cerca. Para inscribirse en estas y otras tantas actividades, tanto de forma presencial como online, si viven fuera de Madrid, darse de alta o simplemente informarse de cómo hacerlo, pueden llamar al número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. También pueden hacerlo a través de nuestra página web o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y toca mirar hacia la Comunidad Valenciana, porque después de semanas y semanas en las que venimos denunciando cómo desde el Gobierno central no terminan de enviarse todas esas ayudas, esas cuantías económicas directas que necesitan decenas y decenas de valencianos, todos aquellos que sufrieron los efectos de la riada del pasado mes de octubre, ahora a los de la Comunidad Valenciana les toca vivir otro desprecio más por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio presidente del Gobierno habría maniobrado para que el premio Princesa de Asturias sea para un museo y no para todos aquellos voluntarios que arrimaron el hombro. Conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 al Museo Nacional de Antropología de México, heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad. La decisión está tomada, pero ha levantado sospechas. Moncloa logra que el Princesa de Asturias sea para un museo indigenista.
y no para los voluntarios de la Dana. El gobierno ha intercedido para que el premio no caiga en manos de los mismos que repudiaron a Sánchez en Paiporta. Más de 7 meses después del trágico suceso que principalmente sacudió la Comunidad Valenciana, se ha antepuesto un museo extranjero, de México en este caso, a las miles de personas que se trasladaron hasta la zona de la catástrofe para mostrar su solidaridad. Una ayuda en forma de trabajo físico y psicológico, sin importar la edad, clase social e ideología. El museo es toda una institución por todo lo que alberga. El jurado se refirió a él como progreso de la humanidad y protección de la paz, entre otros adjetivos. México sí, Valencia no. No es el único gesto que España hace a los damnificados por la Dana. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Generalidad Valenciana y a los municipios afectados que van a recibir un anticipo monetario en forma de ayuda. A comienzos del año el Gobierno presentó una petición a la Comisión Europea para acceder al Fondo de Solidaridad, por un total de 4.403 millones de euros. De esa cifra, más de 2.000 millones fueron destinados a cubrir gastos de la Administración General del Estado, mientras que la Generalidad de Valencia solicitó 1.357 millones y los ayuntamientos contaron con una asignación de 1.035. La Comisión Europea ingresó a España un anticipo de 100 millones de euros a finales del mes de marzo. La ayuda total está por determinar y el Ejecutivo ha decidido hacer así el reparto: 30,8 millones para la Generalidad y 23,5 para entidades locales. Los 45,7 millones de euros restantes se quedan en Moncloa. Valencia aún en recuperación, los ciudadanos apretados económicamente, sin partidas presupuestarias para reconstruir la ciudad, los voluntarios sin reconocimiento y el gobierno con el dinero. Primero es una vergüenza. Es decir, lo primero de todo. 100 millones de euros que acaba de anticipar la Unión Europea sobre los 4.300 millones es una tomadura de pelo integral, es decir, a nuestro país. Es decir, alguien debería levantar la voz y decir, mire, perdóneme usted, váyase a freír gárgaras, a hacer lo que quiera para no decir ningún taco, pero es que esto enerva, esto cabrea, esto mosquea. Es que no hay derecho a que la Unión Europea, que tiene un presupuesto para este año de 270.000 millones de euros, 270.000 millones de euros, que los aportamos entre los 27 países, no se hayan dado un anticipo de 100 millones. Oiga, nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros, y luego ya que llegue Moncloa y que diga que se queda con 45 millones, mire, es que, perdóneme usted, yo lo siento, me tengo que levantar, irme a Moncloa y darle de bofetadas al señor presidente del gobierno, ir al Ministerio de Hacienda y darle de bofetadas a la señora ministra. Es que no puede ser, es que esto es un delito moral, es que no hay derecho. O sea, de verdad, hemos pedido 4.300 millones que lo hemos pedido. Oiga, lo hemos pedido en el mes. Esto se produjo el 28 de octubre. Teníamos 60 días hábiles para poder pedir el dinero. Se pidió a primeros de enero al borde de terminarse los días hábiles que nos habían dado, que nos dan en general a todos los europeos ante una catástrofe de este estilo. Pedimos 4.300. Y perdónenme ustedes, el 4 de junio, 5 meses después de haber pedido el dinero, nos llegan 100 millones de euros. Yo, sí, pero, lo siento, Ramón, me quiero bajar de esta autoridad. Todo eso, me quiero bajar de esta autoridad. Todo eso, es absolutamente intolerable. La petición española se produce porque alguien de Valencia va a la Comisión Europea y le dicen que nadie ha pedido, nada. Y entonces se levanta la liebre y no les queda más remedio, parece ser, que pedirlo, a pesar de que habían dicho que ya lo habían pedido. Y después cambiaron el verbo. Y donde habían dicho que lo habían pedido, habían dicho que pensaban en pedirlo. O sea, fueron cambiando el verbo. Con lo cual, todavía más porquería para el gobierno. Pero perdóname, vamos a ver, ahora no me estoy metiendo con el gobierno, me estoy metiendo con la Unión Europea. Es decir, a primeros de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, le ha costado a la burocracia europea mandarnos 100 millones de los 4.300. Pues sí. Eso es. Sí. Pues perdónenme ustedes, apaguen y vámonos, si yo me quiero ir de esto, o sea, yo no tengo interés en participar en esta basura, esto es una vergüenza, esto es intolerable, es que esto debería levantarse todos los partidos de la Asamblea, es decir, en Bruselas y decir, oiga, no, hombre, ¿cómo vamos a ver? Hemos tenido unos damnificados, hemos tenido casi 250 muertos y les mandamos 100 millones de euros para ayudarles a resolver el problema y además el gobierno español se queda 45 millones en la Moncloa.
¿Y sabes qué pasa mientras tanto? Que el presidente del gobierno se dedica a compartir, y es un tuit de hace 2 minutos, un trocito del vídeo del señor ¿cómo se llama?, de Broncano en la revuelta, porque le ha hecho mucha gracia. Sí, es que, perdóname, está como no sabe ni lo que tiene que hacer, ni lo que puede hacer. Está completamente demacrado, superado por los acontecimientos. No puede salir a la calle, no puede ver a nadie, no puede reunirse con nadie porque está en pánico interno. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Pues a coger el telefonito y hacer gilipuertices. Eso es a lo que se dedica el presidente del gobierno en estos momentos. En lugar de gobernar, de dirigir el país, de decirle a sus ministros, oye, hay que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tenemos que resolver todos estos problemas que tenemos pendientes. Hay que buscar... que no lo haga, José Ramón, que no estropeará más, que no lo haga. Que está bloqueado. Ya, pero que esté con el móvil. No, si yo también estoy de acuerdo que esté con el móvil, pero perdóname, pero que se vaya para esto, que se vaya. Sí, hombre, sí. Que se vaya, que se largue. Y encima que no se quede con 45 millones de euros de los valencianos. ¿Y cómo ha justificado eso? No, porque como ya mandó dinero, pues ahora para tapar los agujeros. Ah, vale. O sea, es por lo que mandó. Claro, por lo que ha mandado, dice que ha mandado, porque dicen que han mandado 7.000 millones. Es que es mentira, Encima han engañado a Bruselas porque dicen que se descuentan 7.000 millones para poner una partida dana, y decir, no, mi déficit es 0,30, pero como me quito lo que he mandado, mi déficit es 0,16. No, su déficit es 0,30 porque encima no ha mandado ni los buenos días, que es peor todavía. Es decir, lo que se ha mandado hasta ahora y se ha entregado hasta ahora ha sido lo del Consorcio de Compensación de Seguros, porque los empresarios se han negado en estos momentos a recibir los préstamos del ICO porque ya tienen la historia pasada en la cual los préstamos del ICO cuando empiezan a vencer, si no los pagas te embargan. Mientras tanto, los varones del Partido Popular, los diferentes presidentes autonómicos, se preparan estas últimas horas de cara a la conferencia de presidentes que va a tener lugar mañana viernes en Barcelona. Sánchez va a poner pinganillos para que Imanol Pradales y también Salvador Illa puedan hablar en euskera y en catalán respectivamente. Son quienes lo han solicitado. Esos pinganillos no se ofrecen tampoco a otros presidentes autonómicos como el gallego Alfonso Rueda ni tampoco al presidente Carlos Mazón de la Comunidad Valenciana. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado esta misma mañana que se levantará en aquel momento en el que alguien hable una lengua diferente a la del español. Por otro lado, cuestión también importante, porque esta mañana hemos podido observar cómo el Tribunal Supremo ha ordenado al propio Ejecutivo que adopte de manera urgente medidas para los menores no acompañados de Canarias y advierte además de medidas coercitivas en caso de incumplimiento. El Supremo ordena al Gobierno la urgente adopción de estas medidas y en ese caso advierte de la imposición de otras medidas a quienes sean responsables de la adopción de las mismas. 4 cuestiones que se acuerdan en este auto. La primera de ellas, que en un plazo de 30 días se dé a las oficinas administrativas pues todo aquello que necesitan para poder formalizar, tramitar y resolver todas aquellas solicitudes en un plazo razonable. En el segundo punto, un plazo de 15 días para que se articule la colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la puesta a disposición de la misma los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida. Tercero, la identificación de todos y aquellos responsables de las medidas acordadas en cada uno de los ministerios afectados. Y el último punto, pide dar cuenta detallada a la Sala cada 15 días de las medidas que se van adoptando. El Partido Popular ha exigido ya, después de conocer ese auto del Supremo, que se declare, atención, la emergencia migratoria en toda España y que además nuestro país, don Ignacio, solicite ayuda a la propia Unión Europea para que actúe y frene la inmigración ilegal. Aleluya. Todo lo que atañe a la conferencia de presidentes a mí me parece que es una tomadura de pelo, en todos los sentidos, refiero por parte del PSOE y por parte del Partido Popular a la inmensa mayoría de los españoles. Porque sin duda alguna, cuando el Partido Popular ahora entra a hacerse esta foto con el Partido Socialista, con el gobierno de la mentira, de la traición, de los atropellos y de la mafia, le vuelve otra vez a legitimar, a blanquear en otra ocasión más. Y Pedro Sánchez es el máximo beneficiado de estas fotos, de este encuentro de mañana en Barcelona. Él estaba buscando esa foto. ¿Por qué?
por la institucionalidad, para dar una imagen de moderación, en un momento catastrófico para él, en un momento en el que está contra la pared totalmente. Y otra vez el Partido Popular sale en su rescate. No se puede decir que es una mafia y reunirte con esa mafia y además luego llamar a los españoles a manifestarse contra esa supuesta mafia con la cual yo me acabo de reunir unas cuantas horas antes. ¿A quién beneficia esto? Al Partido Socialista, directamente a Pedro Sánchez. Dicho esto también, además le han brindado la oportunidad de que saque un conejo de la chistera, Pedro Sánchez, y ha dicho, vamos a hablar de vivienda. Vamos a aprobar un nuevo plan de vivienda. Es decir, pone encima de la mesa otra vez la propaganda sobre el principal problema socioeconómico que sufren las familias españolas y en particular los jóvenes españoles. Es decir, aparenta querer dar solución al problema de la vivienda. ¿Y quién lo ha puesto encima de la mesa de forma rotunda y categórica, como vimos ayer en todos los medios de comunicación? Sánchez. Y es otra estafa más que tú le has dejado precisamente para que él plantee en esta conferencia de presidentes. Sobre el asunto de los pinganillos. Es absolutamente increíble, además, es otra tomadura de pelo. Las lenguas regionales, por ejemplo, el vasco, es decir, el vascuence, el gallego y el catalán, son lenguas cooficiales, no en el Estado, son lenguas cooficiales en los territorios en donde se habla. Porque la lengua propia de todos los españoles, la lengua nacional del conjunto de los españoles, es el español. Esa es la lengua común a todos, con la cual nos entendemos todos, y todo lo que sea utilizar pinganillos en España para entender otras lenguas regionales, desde mi punto de vista, sin duda es malversación, pero desde luego es un malgasto y un dispendio del dinero público del conjunto de los españoles. Y también en este entramado entra el Partido Popular. Creo que hoy la señora Ayuso ha dicho que no va a ir, no, o que se va a ir si la gente empieza a hablar en lenguas regionales. Vale, muy bien, pero es que no deberías haber estado ya en esa misma reunión, no puedes permitir esa foto, no tienes nada que negociar con la mafia. ¿De qué quieres hablar? Si evidentemente al final que sale siempre ganando en ese tipo de reuniones es Pedro Sánchez. Y una cuestión más, si puede ser, esto me recuerda muchísimo, cuando el gobierno estaba ya también bastante deteriorado con el tema de la ley de amnistía. Manifestaciones multitudinarias en la calle, convocadas por Vox y alguna también por el Partido Popular, al que asistimos millones de españoles a lo largo y ancho de España. El 30 de mayo se aprueba la ley de amnistía. El 9 de junio hay elecciones europeas y la nueva estafa. 25 de junio, acuerdo del PP y el PSOE que tenían oculto, una foto con Reinders en Bruselas entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos que el órgano de gobierno de los jueces, es decir, los partidos políticos metiendo la mano en la administración de justicia. Lamentable, triste, hay que denunciarlo y el Partido Popular se equivoca absolutamente, porque es una estafa decir que estás contra este gobierno, tener pactos como tienen en Bruselas y aquí otra vez blanquear y legitimar al Partido Socialista con la conferencia de presidentes. Carlos. Sí, creo que plantea Ignacio algunos puntos que hemos estado hablando, algunos de ellos antes de entrar, que es el del decoro institucional, por decirlo así, ¿no? Nosotros somos sensatos, somos prudentes, no queremos actuar contra las instituciones porque una institución tiene una trascendencia superior a las personas que ocupamos un puesto en la misma ahora mismo, y aunque los demás las ataquen, las desvaloricen con su comportamiento, nosotros nos mantenemos firmes en el decoro institucional. Que es muy bonito y es muy teórico decirlo, pero claro, cuando los otros, y sabemos a quién estamos hablando, están abusando de comportamientos que demuestran que se pasan por el arco del triunfo las instituciones, solo saben manejarlas en provecho propio, llega un momento en que ya estás legitimado para al menos no participar en esos aquelarres. Creo que estás legitimado para no ser parte, porque entonces pasas a ser cómplice. Y me temo que en nuestro país el principal partido de la oposición cae en esta figura constantemente. Se está prestando a ser un legitimador de lo que no tiene sentido ni puede ser, ¿vale? Permanentemente amparándose en ese decoro institucional. Y hay un momento en que uno ya se harta, porque cuando las instituciones no valen para lo que tienen que servir, que es para los ciudadanos, ¿qué haces ahí?
estás legitimando lo que no tiene sentido que sea. Los pinganillos, que haga cada cual lo que quiera, pero es que el derecho que usted tiene a utilizarlo está por debajo del buen uso de mis dineros. O sea, usted poner por delante su derecho a expresarse en su lengua regional, que está muy pega, pero es que no le importa nada el gasto que eso supone para todos los demás. Es un desprecio a los ciudadanos. Anteponer un derecho a usar... Hablemos castellano, que nos entendemos todos muy bien, que para eso lo hemos inventado, joder. Entonces, es revelador de una forma de pensar, de comportarse desde la función pública. Es ponerla a su servicio, no dar servicio desde la misma a los ciudadanos. Y es que ocurre constantemente, y el partido de la oposición, lamentablemente, y me cuesta decirlo, se convierte en el tonto útil, el cómplice permanente. Y cuando tiene de verdad la oportunidad de convocar a todos los españoles de bien, lo hace de una manera tal que trata de arrogarse la representación de todos, y no puede ser. Aun pensando lo mismo, muchos no vamos a ir a la manifestación del domingo, cuando de verdad, si lo hubieran convocado en clave nacional, estaría España detrás de las banderas comunes de todos, que es distinto a las banderas azules con gaviotas. Sí, solamente hemos visto a Pradales y ahí ya hablando, y no había traductores por el medio. Que yo sepa, y ya no habla euskera. Y que yo sepa, Pradales no habla catalán. Y luego estaban hablando en castellano sin traductores. Anda, que lo escuchamos qué aquí en la casualidad, pandemia. anda, qué casualidad. Es decir, que el Dakari y el presidente de la Generalitat, entre ellos, ¿en qué hablan? ¿En inglés? ¿En francés? ¿En italiano o en castellano? Pues entonces... Dos apuntes más antes de irnos a la siguiente pausa de publicidad del día de hoy, porque esta misma mañana nos levantábamos con la noticia de que se habían registrado un total de 4 víctimas mortales en Málaga, después de que esta misma madrugada, en torno a las 5:30 de la mañana, se produjese un atraco en una farmacia. Los fallecidos, a esta hora que podemos confirmarles, son los 3 atracadores y también un agente. Al mismo tiempo, por otro lado, disculpen, se ha hecho viral un vídeo de un individuo marroquí intentando destrozar un autobús después de atacar y agredir en varias ocasiones a una conductora española a la que intentó además violar. Y quiero que vean el cartel de París, de la marcha LGTBI de París, porque es desde luego revelador. ¿Qué están viendo en sus pantallas? Una mujer con un hijab, un hombre hindú que parece ser transexual, y también un hombre, que es el que aparece en pleno centro, es como casi el protagonista de todo, un hombre ahorcando a otro hombre blanco. En fin, el cartel de la marcha LGTBI de este año de París. Juzguen ustedes mismos. Y ahora sí, nos vamos a una breve pausa de publicidad, pero ¿y si mañana hay otro apagón? Prepárense con las baterías de Comunidad Solar, porque su casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica, aunque no tengan paneles solares. Almacenen energía, protéjanse ante emergencias y garanticen luz y seguridad para toda su familia. La instalación es rápida y sencilla. Entren en comunidadsolar.es, sección baterías, y aprovechen la oferta Emergencia Energética. Las plazas son limitadas. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, regresamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Mucho revuelo en el Servicio Sanitario de Cuidados Paliativos del País Vasco, y debido a que uno de los médicos, que lleva 13 años dedicado a los cuidados paliativos, pues ha recibido una sanción. Y vamos a ver lo que ha publicado en su red social de Facebook. Se llama Jesús Sánchez, y él mismo dice que está enfadado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos, cansado de dar cabezazos contra un muro. Hasta aquí pues se puede entender diferentes contextos, pero luego viene a explicarlo. Dice que desde el principio le remarcaron que el servicio de cuidados paliativos solo se podía hacer de lunes a viernes no festivos, de 8 a 3 de la tarde, y él desde el principio pues argumentaba que la muerte de los niños no entiende de horarios, porque ellos tienen solo en el hospital un horario establecido, y muchos de estos médicos lo que hacen es atender fuera de ese horario y fuera del hospital, y van a las propias casas de los niños.
Y dice que desde el principio el equipo decidió prolongar de forma voluntaria la asistencia más allá de su horario oficial en los finales de vida de una niña de 4 años. Dice que nunca les han reconocido como trabajo, a pesar de solicitarlo repetidamente los siguientes años, pero al menos es la semana nos daban una palmada en la espalda y miraban para otro lado. Oye, muy bien hecho tu trabajo, muy bien y haberte personado en la casa de esta familia que requiere los servicios de cuidados paliativos y que has estado con ellos. Palmadita a la espalda y a seguir. Y dice que las últimas 4 semanas han asistido al final de la vida de una niña de 4 años, el control de síntomas ha sido complicado y los aspectos emocionales que concurrían en esta familia aún más. Luego explica, la niña pues estaba en la fase terminal de su vida y finalmente, desgraciadamente, llegó y al día siguiente del fallecimiento les amonestaron sus superiores por estar en la calle con los recursos del hospital a unas horas en las que no tenemos permiso y nos recuerdan que si ocurre algo no vamos a tener la cobertura legal del hospital. Él mismo alega, ha pillado la baja, que en estas condiciones le resulta muy difícil seguir trabajando a pesar de la medicación que le han prescrito, quiere descansar para recobrar energías y motivación y confía más adelante en volver. Después de este caso de la niña fallecida, recibieron una sanción por parte del hospital, del Servicio Público del País Vasco. Luego el consejero de Sanidad salió ante los medios y dijo que simplemente no recibió una sanción como tal, era como una advertencia, les habían llamado la atención, pero que no iba a repercutir en su trabajo. Lo que alegaba el doctor Jesús Sánchez decía que requerían una asistencia 24/7 para los cuidados paliativos, porque evidentemente en enfermedades de estas características no son un momento puntual de ir a una visita al médico. Ahora el servicio, al parecer, ha confirmado que sí que van a ampliar el horario 24 horas, 7 días a la semana, pero no es que vayan a incluir más gente en el equipo, sino que a lo mejor tendrán que ver cómo hacen ese horario y a lo mejor les pagan un poco más. Pero claro, se necesita también de este equipo y los cuidados paliativos es un servicio muy agradecido tanto para los propios médicos como para las propias familias que en fases terminales de un ser querido la empatía, el cuidado médico, el estar acompañado, pues requiere este tipo de labor, como el doctor Jesús Sánchez, que él fuera de su horario va a la casa de esta joven, de esta niña de 4 años, no solo para atenderla a ella médicamente, sino también emocionalmente para estar acompañando a la familia. Yo quiero destacar un ejemplo, aquí en el Hospital de La Paz de Madrid, es uno de los mejores hospitales con el servicio de cuidados paliativos y personalmente que yo lo he vivido, por eso digo que es un poco agradecido, que sin esa atención, sin ese requerimiento 24 horas al día, 7 días a la semana, no tendría sentido alguno, no solo médicamente. Quiero destacar el proceso emocional por el que se vive no solo el paciente, sino también la familia. Y ahora en el País Vasco parece ser que todo se detalla, sanciones económicas, administrativas, en dinero y no sé si es falta de personal o qué proceso administrativo requiere. Pero en esto es insoportable, pero vamos a ver, somos un país en el que nos han quitado del bolsillo 672.000 millones de euros en el año 2024. De verdad, con 672.000 millones de euros de impuestos por todos los conceptos, administración central, administración autonómica, administración local, la suma consolidada. No es posible que en estos momentos si no tengamos una garantía de unos servicios paliativos. Oiga, que es que han incrementado la recaudación en 40.000 millones de euros con respecto al 2023, que este año ya vamos un 11% por encima en recaudación impositiva. Es decir, oiga, que de verdad, ¿en qué no lo gastamos? Es decir, esto no es importante lo que acabas de explicar, no es importante. Oiga, mire, perdóneme usted, señor Pradales, váyase usted de puñetas, métase usted debajo de las piedras y, por favor, menos pinganillos y más servicios paliativos. Carlos. Que yo no apelo a cifras económicas, sino a valores. Es decir, es una sociedad poco sana aquella que ya no solamente no premia el esfuerzo y el mérito, sino que además lo penaliza. ¿Qué sociedad estamos construyendo así? ¿Vale? Y como dice José Ramón, se va a gastar en traductores de pinganillos lo que se ha ahorrado no pagando, no tiene un servicio de salud como Dios manda. No puede ser. ¿A qué estamos llegando? Porque están chalados son los dirigentes. Vamos a ver, esa cuestión es vergonzosa, es inhumano. Un buen médico está 24 horas en acto de servicio. Y es una profesión loable y además muy mal pagada.
Y eso hay que decirlo una y otra vez. Y por supuesto hay que incrementar los salarios de los médicos, que están, como digo, siempre en acto de servicio, por lo menos los buenos. Antes hablamos del dispendio de dinero público, la cantidad de dinero público que se malgasta en chiringuitos, en chorradas, en inmigración ilegal y no en lo realmente importante. Construir un hospital como La Paz cuesta 800 millones de euros. ¿Cuántos hospitales como La Paz podríamos construir a lo largo y ancho de España con todo ese dinero que se dispendia, que se malgasta y se malversa? De verdad, es increíble esta situación. Hay que poner orden ya. La eficiencia y eficacia en el gasto político es inminente, hay que hacerla ya, de forma clara, y también una nueva cultura del gasto político, cuidando cada céntimo de dinero público como un verdadero tesoro y destinándolo a lo realmente importante, como es la educación y la sanidad. He entendido que eso viene de lejos, sí, aunque se haya resuelto ahora. Entonces yo creo que si viene de lejos, lo que habría que haberle recomendado al señor Pradales en su momento, en euskera, en castellano o en chino, que dentro del horario lectivo, eso sí, o sea, dentro de las horas esas lectivas, cogiera al consejero y al director del hospital y al responsable de servicio y de una patada en el culo, con el idioma que quiera, los mandara a freír puñetas. Porque realmente hay que ser irracional para entender que los cuidados paliativos van de horas y de días de la semana. O sea, no se puede ser más merluzo. Por cierto, ya que antes no he dicho nada, lo de los pinganillos no es un tema económico. O sea, eso es para los más cafeteros y sobre todo para que vea la gente en Cataluña, sobre todo los nacionalistas, y la gente en el País Vasco, que Pedro Sánchez se arrodilla cuando los otros dicen. Y ha tocado los pinganillos ahora como podía tocar otra cosa, porque ya me explicaréis qué sentido tiene, que más, probablemente acabarán hablando en castellano los dos, sobre todo cuando hablen entre ellos, porque es muy complicado todo lo otro, pero que es un problema no de dinero, sino de humillar al gobierno de España. Y además que esto demuestra, es como la respuesta a un sistema estructural institucional que está en pleno deterioro, con lo que está pasando con los cuidados paliativos, y también es un error de concepto en el sentido de que al final un médico ¿a qué se dedica? A preservar la salud, incluso también a tener una muerte digna. Al final yo creo que los dirigentes se equivocan y se complican al pensar que solo es preservar la vida, no, pero también en este caso el servicio de cuidados paliativos es para preservar la muerte, para llevarlo del mismo modo, no solo para el paciente, sino también para todos los familiares. Es que eso abre otro tema, que es el tema de los cuidados paliativos en España, que es conocido, que creo que hay una cátedra en toda España, que hay muy pocos hospitales que tengan ese servicio, es decir, que al legislador le importa un pimiento, el legislador me refiero al que gobierna, el tema de los cuidados paliativos. Eso se ha sustituido por otra cosa que se llama eutanasia, que es más rápida, te quitas un muerto de encima y al mismo tiempo te ahorras dinero, mucho. Claro. Para esto seguirán ahorrar. Te ahorras dinero. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes? Pues tengan cuidado ustedes y van a sacar la basura y de repente ven a alguien con una placa, pero no de la policía, sino del Ayuntamiento de Madrid, y se persona como un agente medioambiental. Así que tengan cuidado con lo que ustedes ven, no se asusten y, eso sí, reciclen de manera correcta, porque si no esas personas les van a multar. El Ayuntamiento de Madrid ha enviado una misiva a diferentes comunidades de vecinos en las que dice que van a hacer una campaña de información sobre la ordenanza en todas las comunidades de vecinos de los distritos de Retiro, Salamanca y Arganzuela. Esto fue a principios del mes de marzo. Dice que agentes ambientales identificados, no sé cómo será, que tendrán, convenientemente realizarán varias visitas. Dice que van a verificar in situ el resultado de dicha labor informativa y la correcta separación de los residuos domiciliarios. Se van a programar después de esto pues diferentes visitas para ver si ha hecho efecto esta educación a la hora de tirar la basura y detectar si es preciso reforzar el mensaje entre los vecinos y las vecinas de toda la comunidad, y puede haber multas económicas, evidentemente, claro. Esto con todo el tema que está habiendo con esta ideología medioambiental, podemos unirlo, lo vamos a hilar ahora con los contenedores que exigen DNI para poder tirar la basura, y en España pues ya han llegado esos tipos de contenedores y limitan el tipo de residuo que se puede tirar al propio día, como están viendo en sus propias imágenes. Se tiene que acercar una tarjeta a un código y ahí es cuando se abre la propia basura. Ya han sido implantados en regiones como Navarra y Gerona, y están ahora estudiando en Barcelona y Terrassa, y la idea consiste pues que los vecinos que disponen de una tarjeta para abrir y cerrar los contenedores, aunque las normas no son las mismas en todas las propias regiones. ¿Esto qué ha provocado? Pues
pues que la gente no pueda abrir el contenedor y se llene alrededor todo de basura. Se desconoce el coste total de esta implementación, pero sí que el diario El Periódico ha dicho que el presupuesto destinado al proyecto de Terrassa ronda los 328.000 euros. Pues tiene su propio calendario, pero claro, la falta de comunicación, cuando sobra la ideología y el manicomio pues está en todas las calles y las aceras, se provoca que la basura esté en las calles y la gente no tire acorde, porque además si tú tienes solo un horario, no puedes tirar la basura cuando a ti te dé la gana, cuando tienes la basura llena, porque no te cabe más en el cubo, pues tienes que esperarte a que los dirigentes Policía de reciclaje, sí señor. Acaba de publicar la OCDE un informe en el cual España, es decir, pierde de 70.000 millones de euros en el PIB, nada más que 70.000 millones, el 4% del PIB, por el exceso de normativas. El exceso de regulación, el exceso de leyes, es decir, porque es tal la cantidad y barbaridad de leyes que se sacan a nivel autonómico, local, etcétera, etcétera, que se paraliza el país. Y es que esto es un ejemplo clarísimo de la auténtica barbarie, es decir, es que de verdad, es decir, 70.000 millones de euros en el PIB, de riqueza del país, el 4% del PIB por exceso de regulación, es que nos estamos pegando tiros en el pie todos los días. Es que no entiendo absolutamente nada. ¿Y para qué sirve tanta regulación? Ahora una tarjetita para poder reciclar. Bueno, pues nada, pues la mierda en el suelo, con perdón. Pero no te olvides que estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, que también con esa galaxia jurídica, con ese exceso de burocracia. Esto es un ridículo unido a una opresión a los españoles. Es decir, sanciones y multas, en este caso para los madrileños, mientras el PSOE se dedica a robar y a amnistiar a unos criminales que dieron un golpe de Estado en el año 2017. Eso lo dedica el PP y el PSOE, unidos de la mano, cual novios, cual no, sino matrimonio, directamente en ese fanatismo ideológico medioambiental. ¿Hay que cuidar el medio ambiente? Por supuesto. ¿El ecosistema? Sí, pero ¿qué hacen ellos? PP y PSOE de la mano. Eso que se llama ahora transición patológica, que no es una transición ecológica, sino simplemente destruir el campo, el paisaje, el ecosistema, la fauna y la flora, y colocan placas solares, huertos solares por todos lados. Es vergonzoso la hipocresía del Partido Socialista y el Partido Popular, y el Partido Popular aquí también en Madrid, malgastando el dinero de todos los españoles y también complicando la vida a los madrileños. ¿Me dejas que cuente un chiste relativo a todo esto? Porque es que si no voy a reventar. Es decir, mira, esto es, están reunidos Trump, Xi Jinping y von der Leyen, y hay una lámpara, tocan la lámpara, la limpian, y sale Aladino y le dice a Trump, pídeme un deseo que te gustaría que se cumpliese. Y Trump dice, make America great again. Ah, estupendo, joder, perfecto. A ver, Xi Jinping, ¿qué te gustaría que pasase? Es decir, para ti, que toda la población mundial hable, el 100% hable en chino. Von der Leyen, es un turno, señora, ¿qué le gustaría a usted? Dice, hombre, a mí me gustaría tener un libro de 1.500 páginas en donde venga la normativa para que se cumpla lo que desea Trump y lo que desea Xi Jinping. Eso es Europa, un libro de 1.500 páginas con normativas, y aquí las cumplimos a las 1.000 maravillas. Ojalá solo fueran 1.500 páginas. Y además, 1.500 páginas, a colación de von der Leyen, que también quiere imponer en Europa el pasaporte digital para la ropa, es de que toda la ropa esté marcada y que si no pasa ese proceso de reciclaje y tiene unas características, no se van a poder comprar. Así que ya también se va a meter en los vestuarios de cada casa para decidir qué se puede comprar y qué no. Ese era el chiste. No era un chiste. Es real. Lo peor es que es real. Ese no es el chiste. Podéis reíros si queréis, pero no hace... Nada, habrá que ir con perdón impudibus naturalibus. Lo que quiere es crear un sector más ecológico y competitivo. Impudibus naturalibus, me ha gustado eso. Si no lo traduzco porque me cae la bronca, pero si no... No, pero no lo traduzca, pero cuando... Se puede traducir en la trastienda, cuando estábamos hablando con Carlos, le dije, ¿puedo llevar corbata? Y digo, mientras no vengas desnudo, impudibus naturalibus, puedes venir como quieras. Gaby, gracias por estar. Un detalle, Adelante. unos chistes, detalle. Venga. Porque ayer fue el cumpleaños de un amigo, Romualdo, un fiel seguidor de Toro Televisión desde Uruguay.
y es miembro del Club de Amigos, así que Romualdo, aparte que le conozco muy bien, muy fan, y siempre me dice que está deseando venir. Yo lo he intentado alguna vez, pero no hemos coincidido. Ahora está, creo, en el otro lado del charco, así que Romualdo, muchas felicidades y que sigas apoyando a Club de Amigos y que me sigas viendo porque lo merezco. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Romualdo, de parte de todo el equipo del Toro Televisión. Gaby, ahora sí, gracias. A vosotros hasta mañana. siempre. Bueno, vamos con más asuntos. Enseguida se sienta en la silla que ahora mismo ocupa Gaby don Rodrigo Rato. Le preguntaremos también por el exceso de regularización, entre otras muchas cuestiones. Pero antes, el tirón de orejas que Bruselas ha dado a España por la materia, por el asunto de la vivienda. ¿Cómo no? Bruselas lanza una alerta a España. La Comisión Europea insta al Gobierno a aumentar la oferta de vivienda pública y asequible. En la actualidad, en España, las viviendas sociales de alquiler representan solo el 1,5% del parque total. La media de la Unión Europea se sitúa en el 9%. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indica que hay 59.879 viviendas en alquiler social o asequibles firmadas, que están en desarrollo. El Ejecutivo afirma que ha movilizado 80.754, con el objetivo de más de 184.000, ya sean en alquiler social o precio asequible a través de iniciativas articuladas por el Ministerio, la Sareb y el Fondo Social de Viviendas de Alquiler. Para igualar los niveles de Europa se necesitarían casi 1,5 millones de viviendas adicionales. La Comisión Europea lanza la alerta al Gobierno basándose en los datos del Banco de España, donde se desprende que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos. La media de la Unión Europea está en el 27%, al mismo tiempo que la economía española presenta un déficit de vivienda de cerca de 600.000 unidades. La ley del suelo sigue siendo una tarea pendiente y la Comisión Europea urge que se lleve a cabo porque facilitaría el desarrollo de hogares, reduciendo los plazos de tramitación, fomentando la estabilidad normativa y eliminando cuellos de botella administrativos innecesarios. Destacan también la escasez de mano de obra en el sector de la construcción y advierten que el aumento de las viviendas de alquiler turístico reducen las viviendas de alquiler. La vivienda se ha convertido en un problema social que afecta económica y financieramente a España. Y la intención de Yolanda Díaz, por la que le quiero preguntar a José Ramón Riera, es que al margen de que se apruebe o no esa reducción de la jornada laboral de unas 40 horas semanales a 37,5, es endurecer aún más el registro horario en las empresas. Enseguida le pregunto por elello. Antes, dejadme que salude a don Rodrigo Rato. Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Buenos días, y a todos los caballeros, muy buenos días. Bueno, no sé qué le parece precisamente esa idea de Yolanda Díaz. Yo creo que todas estas medidas son buenas para las grandes empresas y las grandes ciudades. Pero malas y para en cambio los malas para las pequeñas empresas y las pequeñas ciudades. Es decir, las grandes empresas que vemos en La Castellana o en el Paseo de Gracia o en donde sea, en Valencia, etcétera, pues seguramente ese tipo de medidas no les tienen efectos. El taller de reparación de un pueblo de La Mancha o de un pueblo asturiano o de un pueblo valenciano, o el bar o el hostal, pues les viene muy mal, ¿no? Entonces, por eso la práctica habitual es que esto se decidía en convenios colectivos, en negociaciones entre los empresarios y los trabajadores, que sabían muy bien dónde estaban, ¿no? Una vez que esto ha sido abducido por la negociación colectiva al máximo nivel, es decir, los grandes sindicatos que no tienen gran interés en las pequeñas empresas y que no tienen gran interés en los pequeños pueblos, y las patronales que ni siquiera participan porque no están de acuerdo, y el gobierno, pues esto es todo una política a favor de las grandes empresas y las grandes ciudades. Y bueno, cuando haces una política a favor de alguien y en contra de otro, pues hay uno que gana y otro que pierde. No hay que descubrir el Mediterráneo. Esto va a tener efectos relativamente neutros para las grandes empresas y las grandes ciudades y efectos muy poco positivos para las pequeñas ciudades y las pequeñas empresas. Abundando lo que acaba de decir, Rodrigo, esta mañana tuve una duda a la hora de mandarte lo que te he mandado. Y una era lo que te he mandado y otra era un análisis, bueno, es decir, un análisis que he hecho en el cual, es decir, con los datos del Ministerio de la vicepresidenta del Gobierno, la señora Yolanda Díaz, es decir, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social han caído en menos de uno, o sea, entre 1 y 2 trabajadores, entre 3 y 5, entre 6 y 9, y entre 9 y 49 han desaparecido de afiliación 9.000
empresas, es decir, a lo largo, comparando 31 de diciembre con el 30 de abril. Y todas, claro, micropymes y pymes. Y todavía no ha entrado en vigor esta ley, todavía no ha entrado en vigor. Si esta ley entra en vigor, esto es un directo ataque a la línea de flotación de las de las pequeñas empresas de 1 a 2, de 3 a 5. ¿Por qué? Porque no van a poder soportarlo. Es decir, han crecido las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios, es decir, desde que está Pedro Sánchez, un 55%. Es decir, hoy tener un trabajador pagado el mismo elemento de salarios que tenía hace 6 años, hoy al empresario le cuesta un 55% más. ¿Quién lo puede pagar? Las grandes empresas. No tienen problema. ¿Por qué? Porque al final transfieren esos costes en la mayoría de las ocasiones a los precios de los productos que venden. Es decir, la panadería al lado de casa, es decir, el pequeño colmado, es decir, la pequeña tienda, o sea, los pequeños negocios se van a hacer puñetas. ¿Por qué? Porque no pueden transferir ese nivel de costes a los precios y por lo tanto terminan cayendo. Es decir, 55% más de coste de cotizaciones sociales que pagan los empresarios. Aquí no se distingue entre micros y grandes empresas. Y el hecho ya lo estamos viendo, es decir, en estos momentos, con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es decir, se han destruido en ese segmento, se han destruido casi 9.000 empresas en los 4 primeros meses del año. Y como entre esto en vigor, esto se va a multiplicar, porque Rodrigo lo ha dicho bien claro, es decir, a las grandes lo arreglarán, pero las pequeñas no tienen salvación, nos las llevamos por delante, no hay ningún interés, nadie preocupado en este tema. Bueno, parece ser que la nueva presidenta de la CEPIME ha hecho unas declaraciones que leía esta mañana, que es uno de los temas que más preocupación le tiene en estos momentos, el tema de autónomos empresarios y pequeñas empresas, y como no se haga algo desde las patronales o desde esos entornos, lo van a pasar muy mal las pequeñas y medianas empresas de este país. Y no nos olvidemos, el 70% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas, el 30% lo generan las grandes. Para parar esta medida es más eficaz tocarle la cresta al PNV y a Junts que a las patronales, que no tienen ninguna fuerza, porque esos no van a votar ni loco, porque se juegan muchos votos. No se va a aprobar, pero si se aprobase... No, si se aprobase, sí, claro, pero que las patronales... Pero fíjate que es el tema de las cotizaciones sociales, o sea, 55%, 54,9% exactamente, 55%. ¿Cómo se paga eso? Es decir, ¿de qué manera? Echando gente. Cotizaciones sociales que pagan los empresarios. No hablo de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, que también les ha incrementado en un porcentaje equivalente. Sí, pero así todo dices, hombre, con este incremento del 55%, resulta que tenemos una seguridad social que no genera déficit en las pensiones, pues hombre, pues por lo menos diríamos, pues tenemos cubierto esto, pero es que lo que vamos a ver es que produce escalofríos. Enseguida vamos con las pensiones, pero hablando de empleo, esta misma semana también veíamos esos datos. Precisamente tú también lo recordabas, como 8 de cada 10 puestos de trabajo son precarios y como la alerta no solo está en lo que se refiere a desempleo juvenil, sino también al paro senior, que es un asunto del que apenas se habla. Sí, sí. En fin, vamos, si les parece, con diferentes asuntos que tenemos en página económica, luego seguiremos con lo internacional, pero nos fijamos, Riera, en los datos que nos has preparado para hoy. Luego, más tarde, hablaremos del sistema de pensiones, pero nos fijamos en el comercio exterior, porque por China quiero preguntarle también a don Rodrigo. Sí, vamos a ver. Lo que he preparado, el dato es decir, los resultados del comercio exterior en el primer trimestre del año en España. Es decir, nuestras exportaciones han crecido un 2,5%, el problema es que nuestras importaciones han crecido un 9%, y por lo tanto nuestro déficit en valores absolutos ha pasado de 8.105 millones que teníamos el año pasado en el primer trimestre a 15.100 millones de euros. Es decir, a efectos de que los espectadores lo entiendan,
menos 15.100 millones de euros, lo que significa es que hemos detraído de la riqueza nacional 15.100 millones. Esto es lo que significa. Hemos exportado 95, hemos importado 110, y nuestra riqueza, nuestro PIB, se acaba de reducir en 15.000 millones en el primer trimestre. Pero lo que quería mostrar era una cosa porque creo que merece la pena que todos los espectadores lo sepan. Tenemos ya a China como segundo país que más le importamos, a punto de pegarle el bypass a Alemania. Hasta ahora España, de quien se suministraba mayor cantidad en valor económico, era de Alemania, pero a su vez le vendíamos a Alemania un volumen muy importante y el año pasado le generamos 1.800 millones de déficit y este año con Alemania hemos ido a 2.500. Pero lo que me ha sorprendido es los viajes de Pedro Sánchez a China. Y el efecto de los viajes de Pedro Sánchez a China es que hemos pasado de un déficit de 8.300 millones a un déficit de casi 10.100 millones. ¿Por qué? Porque le estamos comprando más a China y vendiendo lo mismo o un poquito menos incluso a los chinos. Y esta es la realidad. China, es decir, cada vez que vamos a rendirle pleitesía, terminamos comprándole más y no vendiéndole nosotros. Lo cual, es decir, esto lo que va es una clara situación de dónde estamos en el comercio internacional. Cada vez que mandamos al presidente de viaje nos la lía. No, es que nos la lía parda. Es decir, terminamos comprándole más y vendiéndole menos a nuestro interlocutor. Entonces, esto es muy preocupante, por un primer trimestre del año, menos 15.000 millones. Déficit de balanza comercial. China es un cliente ineludible. Nadie en el mundo puede pretender comerciar sin tener en cuenta el mercado chino y todos esperemos que aumente el consumo en China, porque ellos lo necesitan, pero es un cliente peligrosísimo, porque produce mucho más de lo que consume. En todo tipo de cosas, baterías, placas solares, coches, barcos, acero, todo tipo de cosas. China es un país totalitario y por lo tanto los acuerdos hay que hacerlos con el gobierno. O sea, irte con la maleta a China puede ser, seguramente hay gente que lo hace, pero al final el gobierno es el que manda. Y además en China eso ha ido a más, no a menos, porque la nueva orientación, que es muy controladora, por ponerlo en palabras suaves, pues ha instaurado incluso cédulas del Partido Comunista en las grandes empresas, como seguramente no habíamos visto hace 50 años en muchos sitios, ¿no? Entonces los viajes son necesarios, pero claro, los viajes tienen que tener un acuerdo, ¿no? Entonces, con China hay que llegar a acuerdos, pero porque ellos después tienen muchísimo proteccionismo, tanto en la producción como en la importación. Entonces, es imposible crecer con China si no estableces acuerdos muy concretos y muy seguidos. Seguramente, desde el punto de vista de un mercado como el español, lo ideal es que el acuerdo vaya de mano de la Unión Europea. La Unión Europea no ha sido capaz de cerrar grandes acuerdos con China. Hay muchas quejas, hay muchas presiones y al mismo tiempo hay que entender que China está buscando mercados, porque China va a perder una parte, si no toda, del mercado norteamericano, toda no la va a poder perder, pero va a perder una parte. Pues eso es un montón, estamos hablando de un superávit que tiene China o Estados Unidos de 300.000 millones, pues lo quiere buscar en algún otro sitio. Entonces lo va a buscar en todos sitios, lo está buscando hasta en Rusia. Los rusos se han quejado de que los chinos los están acogotando en la fabricación de coches. O sea, China es necesario y peligroso. Entonces, es necesario que la Unión Europea y cada país de la Unión Europea, como por ejemplo España, cuarto país del euro, tenga una estrategia muy concreta con los chinos de, vamos a ver, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a comprar? Perdón. ¿Cuánto me vas a cobrar? Será otros. ¿Cuánto me vas a comprar? Y eso tiene que ser a rajatabla, no puedes ir de otra manera. Es un país controlado y lo que sucede en China es lo que decide el gobierno que suceda, para bien y para mal. Entonces, los chinos en este momento tienen uno de sus principales mercados, no el principal, que era Estados Unidos, que claramente se les está cerrando, aunque no se les va a cerrar del todo, y están buscando a quién colocarle lo que les sobra de todo, porque producen mucho más de lo que necesitan. Ese es su problema económico. Y claro, la Unión Europea es muy atractiva, porque nosotros somos, mal que bien, un mercado con una renta per cápita atractiva, mucho más que puede ser Brasil, o que puede ser Perú, o que puede ser Indonesia. Y aquí lo que es necesario es que haya un acuerdo
seguido muy de cerca, porque los acuerdos con China hay que seguirlos muy de cerca, porque ese es un mercado imprescindible, pero con el que tienes que ser consciente de que a casi nadie le ha ido bien. Carlos. Sí, es que me hace gracia las cifras que nos ha contado José Ramón, porque vienen a legitimar la estrategia comercial de Donald Trump, ¿vale? Es decir, ante la invasión de producto chino no cabe más remedio, hay más, pero de unas barreras arancelarias, ¿vale? Después de haberle denostado, haberle llamado de todo menos bonito, viene a demostrarse con números y hechos que lo que está haciendo tiene un sentido para proteger una industria nacional y la creación de puestos de trabajo a nivel interno. Es decir, cada vez nos venden más y les podemos vender menos. Y el segundo comentario, y empalmo con lo que decía Rodrigo, es, caray, los chinos juegan siempre con ventaja. Es decir, producen, venden, pero su mercado, 1.400 millones, no sé cuántos chinos hay, ni se los han contado, de mercado interno prácticamente cautivo. Prácticamente cautivo. Ya hay que comenzar a obligar que abran el mercado interno. ¿Por qué? Porque lo que producen y son deficitarios no coinciden con los productos de alto valor añadido que producimos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y lo siguen pretendiendo tener cerrados en mercado, ¿vale? Eran los dos comentarios que quería hacer. La legitimación de estrategia comercial de Donald Trump, mira por dónde, y segundo, la necesidad de llegar a acuerdos con ellos para que también podamos vender, además de seguir comprándoles. Bueno, que se cumplen ahora casi 200 días de Trump en la Casa Blanca, ¿no? Sí, se cumplen 200 días de Trump en la Casa Blanca, que yo creo que nadie ha producido tantas noticias y tanto entretenimiento como Trump, ¿no? Ni caos. Bueno, Trump, la verdad es que como él al mismo tiempo, además, tampoco se siente obligado por sus palabras del día anterior, pues todo esto va a toda velocidad, ¿no? Éxitos claros, pues éxitos claros, quitando el viaje a Oriente, al Golfo, pues no ha tenido todavía, ¿no? Él tiene una estrategia efectivamente, de aranceles como estrategia comercial. El único acuerdo que ha cerrado hasta ahora es con Gran Bretaña, con el Reino Unido. Con China no ha cerrado un acuerdo. Ni siquiera con Japón, que es uno de sus grandes aliados, ha cerrado un acuerdo. Con la Unión Europea no ha cerrado un acuerdo y aquí vamos de 90 en 90 días, como en la época de las letras. Girando, ¿no? Girando. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Estados Unidos es el segundo productor del mundo en manufacturas, o sea que no es que sea un país poco potente, pero no es el primero. Pero es el primer productor del mundo en servicios. Y claro, Donald Trump, como buen comerciante, habla de lo que le conviene, que son las manufacturas, pero no habla de los servicios. Los demás se dan cuenta y, por lo tanto, en esas negociaciones hay mucho Apple. No hay muchos zapatos, pero hay mucho Apple, ¿no? Por otro lado, él las guerras pues las tiene complicadas, como cualquiera. No las había creado él, en eso tiene razón. La guerra de Ucrania pues la tiene muy complicada, porque claramente los rusos no quieren llegar a un acuerdo. Y la única manera de que los rusos no quieran llegar a un acuerdo es, o mejor dicho, quieran llegar a un acuerdo, es que empiecen a verle unas ciertas orejas al lobo. Lo que hemos visto el lunes del ataque ucraniano a bases rusas, eso es una suerte, una potra, perdón por la expresión coloquial, que ha tenido Ucrania una vez y no más, o va a ser más a menudo, ¿no? Y eso va a obligar a Putin a plantearse un acuerdo o le va a enfurecer más. La guerra ha debido de costar, según las personas más pesimistas, tengo que decirlo, 1 millón de bajas ya, entre los dos lados. Estamos hablando de una guerra extraordinariamente cruenta, en la que si uno mira el mapa, los metros ganados son muy pocos, tanto por unos como por otros. Estamos casi en una guerra de la Primera Guerra Mundial, las fronteras ahí ya venga a morir gente, venga a morir gente, venga a morir gente. En Gaza, ¿qué vamos a decir? Claramente los israelíes tienen una estrategia de quedarse con Gaza y van camino de quedársela, con un coste humano muy fuerte. Y Estados Unidos pues mira para otro lado y hace lo que puede y no acaba de decidirse, ¿no? Y Europa pues hace amenazas, pero tampoco se decide. Lo más significativo para mí en política exterior ha sido que con Irán está negociando sin tener en cuenta a los israelíes.
igual que Obama. Es decir, ha llegado a la conclusión, a la que no tenía en su primera legislatura, de que Estados Unidos tiene un interés independiente del que tenga Israel de llegar a un acuerdo con Irán. ¿Eso es bueno? Pues seguramente es bueno, porque eso es verdad que Irán no es lo que era. Ha perdido el Líbano, ha perdido Gaza, ha perdido Siria y por lo tanto tiene una situación muy distinta, ¿no? Pero lo más llamativo de Donald Trump es la guerra que tiene dentro. O sea, es que tiene una guerra cultural abierta con todos los sectores más o menos liberales, ¿no? Grandes universidades, abogados, tal. ¿La va a ganar o la va a perder? Pues eso habrá, como pasa con todas las guerras, lo sabremos al final, porque las guerras nunca se sabe quién las va a ganar o quién las va a perder, pero desde luego tiene un conflicto doméstico de opinión pública como ningún presidente se había atrevido a plantear. Tiene un electorado tan firme y tan fiel y tan desencantado de los megas que le van a seguir hasta el final. Yo no me atrevería a afirmar ni una cosa ni la contraria. Y después con China él no quiere líos y lo dice todo el tiempo, pero los tiene, por lo que tú decías, porque claro, China es un socio comercial muy complicado. Lo que pasa es que China también es un socio tecnológico. Y entonces ahí hay una competencia, quién va a ser el líder mundial de la tecnología, y Estados Unidos está descubriendo que los chinos, con todas sus características que hemos descrito antes, pues son muy, muy eficientes, probablemente con un coste muy alto, pero son muy eficientes, ¿no? Y tienen una tecnología, hace 2 años o 1 año, una universidad, ¿cómo se llama esto?, australiana, publicó que en el número de patentes inscritas, China ya era el primer país del mundo. O sea, no estamos hablando de la Unión Soviética, que no tenían ni lavadoras, ¿no? Estos son gente muy importante. Otra cosa es a qué coste, etcétera, ¿no? Y después en Asia, y con esto ya termino, perdón por si ha sido un poco largo, China está jugando con 2 caras. Una, con unos países con los que quiere llegar a acuerdos para evitar que Estados Unidos la acerque, y con otros con los que está en una tensión territorial muy fuerte. Por ejemplo, Filipinas y, bueno, hace 10 días, no más, el ministro de Defensa australiano ha declarado que China en este momento está en una producción militar superior a la que había en los países de la Segunda Guerra Mundial. No sé de dónde saca las cifras, pero bueno, el ministro de Defensa australiano no me parece una persona irrelevante, ¿no? Entonces, China tiene unas tensiones territoriales, por ejemplo, con Filipinas muy fuertes, con otros países también, pero está en una política de acercarse a ellos porque las tarifas de Donald Trump les han dolido, como por ejemplo a Malasia o como por ejemplo a Vietnam. Pero claramente China es un país, es un vecino complicado, además de todas las otras complicaciones. La ventaja que tiene Europa es que estamos muy lejos. Vamos a hacer una breve pausa de publicidad, que es ya la última del día de hoy. Y a la vuelta seguimos hablando no solo de estas cuestiones, sino de muchas más. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta, recta final del programa, nos quedan los últimos 25 minutos, hablaremos de pensiones, les contaremos también el plan que ha impulsado, el nuevo decreto de seguridad, así se ha llamado, de Giorgia Meloni en Italia, pero antes le pregunto a don Rodrigo por la situación europea, porque lo que hemos estado viendo, por lo menos en las últimas citas electorales, es como todos los países buscan una alternativa diferente a la que han estado viviendo o sufriendo en estos últimos años. Los ejemplos más recientes están en Portugal o incluso en Países Bajos. Y en Polonia. En Polonia también, claro. Bueno, y después tienes Rumanía, tienes otros que han estado al punto, ¿no? Europa está dividida en dos mitades en estos momentos. Polonia ha sido la más clara, pero hay otras muchas, entre los que todavía quieren tener una posición pro-europea en ese sentido, pro-Comisión, pro-Parlamento Europeo, y los que no. Tampoco se quieren ir de la Unión Europea, es decir, ahí no estamos planteando la ruptura de la Unión Europea, pero una Unión Europea más nacional y menos invasiva, digamos, ¿no?
Y eso va a seguir. Lo que pasa es que además yo creo que los que son menos antieuropeos o menos restrictivos hacia Bruselas estarán mirando con el rabillo del ojo lo que pasa en la otra mitad del país. Por lo tanto, en Europa está habiendo una evolución claramente de unos y de otros a mirar con más atención o desconfianza todas estas normas medioambientales, sociales, culturales que nos han venido del Parlamento Europeo. Y eso yo creo que es ineludible, ¿no? Es decir, Meloni es un ejemplo, ¿no? Pero es que están pasando cosas que yo no sé ni siquiera si son, tengo mis dudas de que sean legales en función de las normas que hemos aprobado en el Parlamento Europeo, pero que se están aprobando. Es decir, lo que nos pareció, lo que fue una sorpresa y cierto escándalo que el gobierno conservador británico quisiera mandar a los inmigrantes ilegales a Ruanda, incluso las cortes, los tribunales del Reino Unido lo impidieron. Ahora tienes Alemania, Holanda, Italia y otros países que están diciendo, no, mire usted, si usted es inmigrante ilegal, yo le coloco a usted en un tercer país. No me pida usted que le coloque en el suyo, yo le coloco en un tercer país. Le saco de mi país y le coloco en un tercer país. Eso, eso va a tener una batalla legal, seguro, en función de los tratados que hemos firmado, pero también indica una radicalización, queremos llamarlo así, o un hartazgo con todo el problema de la inmigración ilegal que todos los países han tenido o tienen, y nosotros no somos ninguna excepción, ¿no? Después el tema medioambiental, pues ya lo vemos, ¿no? Es decir, hemos pasado de un Parlamento, el de la legislatura anterior, muy, no sé si radical, pero muy decidido a lo que se llamaba la Agenda 2030, la Agenda Verde, a un Parlamento que está diciendo lo contrario, y a países concretos, yo diría que incluso nosotros, que estamos revisando nuestra posición con respecto, por ejemplo, a la energía nuclear, ¿no? Y después, claro, la agenda de gasto europea entre el medio ambiente y el rearme, pues estás hablando de unas cantidades muy considerables que está por ver cómo se financian, porque esta teoría de que vamos a aumentar el gasto pero no vamos a recortar ningún gasto anterior, yo creo que es insostenible, ¿no? Veamos en qué consiste el decreto que ha impulsado Giorgia Meloni en Italia en materia de seguridad, y ahora lo comentamos aquí en la mesa. Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante su nuevo decreto sobre la seguridad. Lo hace tras el apoyo de ambas cámaras. La Cámara de los Diputados ya había dado su visto bueno hace una semana, pero este miércoles le ha tocado al Senado, que ha dado vía libre al decreto con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Esta medida incluye 14 nuevos delitos penales y 9 circunstancias agravantes que endurecen las penas y aumentan los años de cárcel. A partir de ahora no estará permitido manifestarse si se interrumpe el tráfico en calles, plazas, carreteras, vías de tren o cuando se esté llevando a cabo obras públicas. En caso de no cumplir esta medida, se establecen penas de cárcel de hasta 6 años. Para los responsables de hostigar revueltas o disturbios, se establecen penas de cárcel de hasta 5 años. La medida más polémica ha sido en relación a los ocupas. Este nuevo decreto habla de castigar a quienes sean responsables de ocupación arbitraria de alguna propiedad privada. Un delito castigado ahora con entre 2 y 7 años de cárcel. La justicia además podrá ahora decretar de forma inmediata el desalojo de la vivienda sin la necesidad de esperar la orden de ningún magistrado. Por otro lado, se establece también que las agencias de seguridad italianas pueden participar en grupos terroristas y mafiosos para infiltrarse. Y en cuanto al terrorismo, se establecen nuevos delitos: posesión de material, posesión de información para conocer cómo llevar a cabo un atentado, cómo utilizar explosivos y conocer también cómo realizar delitos contra cargos del Estado. Un nuevo decreto muy aplaudido para algunos y criticado por otros, pero con el que el gobierno de Meloni busca reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de los agentes de policía.
Nos llaman la atención sobre todo las medidas que se han implementado en materia de ocupación, porque aquí en nuestro país, bueno, España es un hecho, es uno de los países de Europa con una mayor tasa y un problema que además no deja de crecer. De hecho, en el año 2024 todas las denuncias por ocupación incrementaron hasta casi un 10%, estaba en torno al 8% ese aumento de las denuncias por ocupación ilegal. Es que lo raro sería que no creciera, porque si tienes una legislación favorable a que lo que a la gente le cuesta una vida entera, a ti te cuesta nada, y además te pagan el suministro, pues ya me explicarás tú a mí. O sea, una vez quitado el tema de la conciencia moral personal, que hace que un señor no robe, no por nada, sino porque cree que es malo robar, pues entonces ya me explicarás tú que solo te queda la opción de si puedo o no puedo. Puedo, entro, ya he entrado, y no me quitan, pues joder, pues avisa al primo, diciendo tú que eres tonto, ¿qué haces ahí? Ven para acá, y ya está. Pues. Carlos. Quiero poner de manifiesto la comparación entre el comportamiento del gobierno italiano respecto a las fuerzas de seguridad, potenciando sus misiones, comparándolo con lo que está pasando en España, que todo indica que desde el propio gobierno, además de minarse la acción del Estado de Derecho, se buscan pruebas para atacar, desmontar a instancias muy importantes, muy comprometidas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. ¿Qué está pasando en este país? ¿Vale? Y respecto al tema de la ocupación, no me cabe más que suscribir las palabras de Francas. Es decir, es que en este país es una invitación. Prácticamente las fuerzas hacen pasillo a los ocupas para que entren en las casas. He leído por ahí, no sé dónde estaba buscando, que ya hay alarmas para ocupas, para antiocupas, de segunda generación o de segunda... ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos llegando cuando un Estado, en vez de proteger lo mínimo que es la seguridad y la propiedad privada, establece mecanismos para defender a quienes lo agreden? Es un puro dislate, un sinsentido. Sí, yo creo que el camino a seguir es el de la ley Meloni, que se inspira en principios elementales, la ley, el orden, la seguridad, la defensa de la propiedad privada. ¿Qué es lo que tenemos aquí en España? Pues precisamente todo lo contrario. Se está tramitando un proyecto de ley por parte del Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, redactada a la limón, eso sí, con Bildu, es decir, con delincuentes y demás patulea que tenemos en el Congreso de los Diputados. ¿Esto es vergonzoso? Vale. ¿Qué hay que hacer? Proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus acciones de policía. La acción de policía es una acción muy importante que tiene encomendada la Administración Pública y, en este caso, la Administración General del Estado por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Eso es lo que hay que proteger frente al delincuente. ¿Qué hacemos en España? Proteger más al delincuente que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todas aquellas misiones que ellos pueden realizar hay que dotarlas, eso sí, no, como parece lógico, de los instrumentos materiales y humanos para que puedan realizar esa labor, que en el fondo es proteger al conjunto de los españoles, porque para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que incrementar las penas y las sanciones, por supuesto, incrementar las penas en el Código Penal, las sanciones en vía administrativa, y algo también fundamental. ¿Qué pasa con los ocupas? ¿Qué pasa con esta lastra, el asunto de la ocupación en España? Pues que en España la legislación a día de hoy protege más al ocupa que al propietario. Y hay que agilizar los procedimientos precisamente para expulsar al ocupa de esa casa que está ocupando de forma ilícita, ilegal, antijurídica. Nosotros de Vox lo llevamos diciendo desde hace ya bastante tiempo. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro modelo y sin duda se asemeja muchísimo más al de Meloni. Por tanto, estamos muy contentos de esta nueva norma que se ha aprobado en Italia. Sí, no, solo matizaría una cosa que no es matizar, pero en el tema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también estudiar muy bien los contrapesos. Quiero decir, no olvidemos que ahora mismo el Gobierno pretende politizar la dirección, por ejemplo, de Arauco. Entonces, de la misma manera que creo que es clave que tengan el material que necesitan, el sueldo que necesitan, que no lo tienen, y el apoyo que necesitan, cuidado, porque es muy importante y de sentido común gobernar para cuando mande el contrario, no para cuando mandes tú. Entonces, poner todos los contrapesos para que esas fuerzas tengan un sistema profesional y, por ejemplo, igual resulta que para que un señor hacienda general no sea como ahora que es a dedo,
sino que sea por otro sistema. Cosas de estas pequeñitas que son claves, porque si no, estás armando a una serie de gente con una serie de privilegios que son absolutamente necesarios para la seguridad, pero según de qué nos hagas depender, lo que te puedes encontrar es con un problema grave. Simplemente daros un dato. O sea, Eurostat publica anualmente una encuesta que encarga ella directamente en los 27 países de la Unión Europea sobre el tema de seguridad ciudadana, la percepción de los ciudadanos sobre seguridad ciudadana. En España, la percepción de los españoles es que sale que se ha incrementado la inseguridad ciudadana en un 35% desde que está Pedro Sánchez. Eso es decir, lo que saca, en resumen, la encuesta. Y los datos también avalan esa percepción. Sí, es decir, esos son los datos que publica Eurostat. Oiga, mira, esta es la percepción del año 2008, 18, 19, 20, 21... y en estos momentos se ha incrementado, si mira los datos del 24 contra el 18, un 35%. Sí, por no reiterar todo lo que se ha dicho, que estoy de acuerdo. En el tema de... Es que hay un concepto jurídico que yo creo que se empieza a agrandar, sino a materializar hace 15 o 12 años, que es el de la vulnerabilidad. Se declaran personas vulnerables. Personas vulnerables, pues por ejemplo, si tienes más de 65 años, eres una persona vulnerable. Sí, lo siento, Josep. No, me interesa mucho. Sí, lo somos. ¿Ya no tengo que pagar alquiler? No, tienes que pagar todo, pero eres una persona vulnerable. Ocupa directamente. Entonces, lo que sucede es que esa vulnerabilidad la paga el privado y no el Estado. Entonces yo declaro que una familia que se queda sin ingresos es vulnerable y entonces le digo a un ciudadano privado, pero este es tu problema, esta te la comes tú. Y entonces eso, que a mí me parece una irresponsabilidad de los parlamentos y de los poderes públicos, pues ha ido extendiéndose. Es muy bonito declarar vulnerabilidades, y seguramente es justo en algunos casos y no en otros, pero hay mucha gente efectivamente vulnerable. Pero claro, lo lógico es que el Estado, que es el que declara que yo, por tener más de 65 años, y Josep, somos vulnerables, el Estado dijera, y si usted necesita que le protejan, aquí estoy yo. Pero eso no. Si aquí usted necesita que le protejan, ahí está el dueño de su piso, o el dueño de al que usted le debe dinero, o cosas así. Y por ahí se ha ido agrandando un problema en el que ahora ya con la vivienda se declara que la vivienda es un derecho constitucional, lo cual no está en la Constitución, pero bueno, podríamos discutirlo. No sé cómo puede ser un derecho constitucional, pero ese derecho constitucional no lo garantiza el Estado. Lo garantizan los propietarios de las viviendas. Entonces, el Parlamento y los sucesivos parlamentos hacen unos grandes brindis al sol, diciéndole a las personas, yo te doy el derecho a la vivienda, la vivienda es tu derecho, tú eres vulnerable. Ahora, cuando haya que pagar las consecuencias de esta vulnerabilidad o de este derecho a la vivienda, aquí tienes a este señor privado que es el que se va a hacer cargo de tu caso. Claro, eso, sinceramente, me parece insostenible. Es decir, sí, lo que pasa, Rodrigo, es que sí que existe un derecho constitucional de derecho a la vivienda que viene establecido en el artículo 47. No, ahora te lo recito, pero en el artículo 47 del texto constitucional, que es verdad que no es un derecho fundamental porque no está comprendido entre el 15 y el 29, pero el artículo 47 sí que dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y luego dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Eso es lo que marca literalmente el artículo 47 del texto constitucional. Lo que pasa es que es verdad que los poderes públicos tienen encomendada esa misión que acabo de decir y no la de garantizar que todo el mundo tenga una vivienda. Dar una vivienda cada uno. Pero no deja de ser cierto que también estamos hablando de 1978, España no tenía un problema de vivienda como sí tenemos hoy por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, porque no han querido construir vivienda y han creado un problema donde no existía. Bueno, porque había un gasto público en vivienda. Es decir, sí, que ha ido no bajando hay ningún país del mundo que no tenga problema de vivienda cuando el Estado gasta cero en vivienda. Y recauda mucho, porque la vivienda es un bien, como José Ramón lo sabe muy bien, muy sensible a los impuestos y muy fácil de recaudar, porque la vivienda no te la puedes llevar. Tú tienes una vivienda en Sanlúcar de Barrameda, en primera línea de playa, y por mucho que quieras, te tienen cogido. Y hay que ver, por ejemplo, lo que han aumentado los impuestos sobre las viviendas. Entonces, a mí me parece muy bien que tú digas en la Constitución hay derechos para todo, ¿eh? O sea, no digo porque es un derecho que está en la Constitución. Bien, pero si tú dices ese derecho, si en la Constitución, además ahora con el Tribunal Constitucional, que todo lo que no está prohibido es constitucional, pues me parece estupendo que los parlamentarios declaréis todo, pero lo que tiene que haber es la responsabilidad de quien declara. Es el Estado el que declara
que la vivienda pasa de ser una declaración de principios que los españoles tenemos, que no puede haber, porque ahora se puede entender de dos maneras. Se puede entender como se entiende ahora, y es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda garantizada por alguien, y en este caso son los particulares, o se puede entender que no puede haber normas que prohíban que tengas derecho a una vivienda, que eso es lo que yo creo que decía la Constitución. Es decir, no puede haber un gobierno que diga los menores de tal edad no podrán tener acceso a la vivienda. No, eso seguro, eso sería inconstitucional de forma bueno, flagrante. vale, de acuerdo, pues, eso sería, pero a mí lo que me parece es que si tú declaras vulnerabilidades públicas que son exigibles ante los tribunales o que condicionan la labor de los tribunales, por ejemplo, para alzar a una persona que no paga su renta, pues entonces tendrá que haber un presupuesto. Lo que no puede ser, y llevamos muchos años siendo, es que todos esos derechos que se instauran, no digo un partido determinado, pero que se instauran por las mayorías políticas en España, sean derechos que después tengan que ser ciudadanos particulares bajo su única responsabilidad los que lo soporten. Eso va a acabar, está acabando, pues, por ejemplo, con el alquiler. No, es verdad que es un principio rector de la política social y económica, es lo que marca el artículo 47 por estar encardinado, y también es cierto que el Partido Socialista, el gobierno en particular, echa culpa de lo que está pasando con la vivienda en España, con este desastre, a los propietarios, porque como él nunca es responsable de nada, pero también es cierto que a través de políticas sociales sí se puede construir vivienda social, que a día de hoy en España el parque público es 1,5, el más bajo de toda la Unión Europea, con muchísima diferencia, construir vivienda social y también a través, y luego estimular el mercado, por supuesto, construyendo desde el punto de vista público y también desde el punto de vista privado, con la colaboración público-privada y otros muchísimos problemas, como es la bajada de impuestos, de tasas a los promotores, a los constructores y, por supuesto, a los compradores, y estimular más una España de propietarios más que de gente que... Desgravación de hipotecas, por ejemplo. Simplemente, por poner en contexto, es decir, lo que ha sido el gasto público y dentro de ese gasto público lo que se ha dedicado a vivienda. En los últimos 28 años el gasto público ha crecido un 214%. Lo que ha crecido, la parte de gasto público dedicado al capítulo 5 de COFOC ha sido un 34%. El capítulo 5 de COFOC es vivienda. Es decir, y por lo tanto, mientras el gasto público crece un 214, solo crece un 34% la vivienda. Para que nos hagamos una idea, es decir, el señor presidente del gobierno, desde que está en el gobierno, le ha dedicado desde la Administración General del Estado 700 millones de euros a vivienda, al capítulo 5 de la contabilidad nacional. Muy poquitos minutos, señores. Me parece interesantísimo este debate, pero tengo que irme con Sandro Meco de En Dos Continentes, que nos tiene que contar, nos va a hablar de un documental del que todos hablan precisamente en Estados Unidos, porque mencionan un quinto avión que pudo haber sido parte del atentado del 11S. Nos lo cuenta Sandro Meco. Pues efectivamente, han pasado 24 años desde los atentados del 11 de septiembre y aún así seguimos teniendo noticias, precisamente pues quizá por la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos durante todos estos años para ofrecer respuestas a los ciudadanos estadounidenses. Bien, la cadena TMZ ha lanzado un documental en el que se habla de un quinto vuelo. Saben que 4 vuelos se estrellaron, 2 fueron en el World Trade Center, otro fue en el Pentágono y otro no llegó al Capitolio precisamente porque los pasajeros se rebelaron contra los secuestradores. Bien, pues hubo un quinto, el United 23. No llegó a despegar por unas razones que le vamos a desengranar en estos últimos minutos de Dando Caña. Pero primero situémonos. Este es el vuelo. La clase más alta, la sección de clase alta, contaba con estos protagonistas. En primera clase había un hombre elegante con un traje a medida, un joven de 6 o 7 años, una mujer con un burka y un hombre que parecía ser un guardaespaldas. Vale, y esta azafata de vuelo se mosquea precisamente con los 2 últimos protagonistas de la historia. Y nos cuentan esto. Era azafata de vuelo en el United 23 el 11 de septiembre de 2001. Estaba volviendo de la cocina. Me di cuenta de que había 4 personas en primera clase. Y lo que me impactó fue que había una mujer que llevaba un burka. Pensé que era mujer
porque es lo que llevan. Pero el traje le quedaba muy justo. Le expliqué al personal que parecía que era un hombre, no una mujer. Era un hombre. Tenía pelo en sus brazos. Sí, pero es que aparte de eso, ¿se acuerdan del hombre trajeado que les hemos descrito al principio de esta sección? Bien, pues ofrecieron comida al hombre y se negó por estas razones. La gente que estaba en primera clase quería despegar, no querían comer. Nuestro personal estaba decidido a dar comida, porque era un vuelo largo, pero el hombre del traje no quería comer nada de nuestro menú, porque decía que todo tenía carne. Estaban discutiendo porque él decía que no quería comer, que quería despegar, que no quería comer. Y estaban discutiendo diciendo, no queremos comer, no necesitamos comer, necesitamos despegar, no queremos comer, simplemente tenemos que irnos. Claro, y la cuestión es que lo que se ofrecía no era carne, era fruta. Bien, pues por esa tardanza, por esa discusión que se produjo, el avión salió más tarde y cuando el avión fue a despegar, el piloto se encontró con esto. Las 9 de la mañana suele ser una hora muy tranquila y según giro me doy cuenta de que tenemos 11 o 12 aviones delante de mí, lo cual era muy inusual. He hecho este vuelo varias veces y nunca había visto más de 2 aviones. Es decir, cuando los pasajeros embarcan, ningún avión había impactado aún contra el World Trade Center. Bien, los pasajeros embarcan, el avión está a punto de despegar y se produce esta discusión de la que les hemos hablado. Pues se produce en el tiempo justo como para que se produzca ese atasco en la pista de despegue, reciban sobre todo la información y las noticias de lo que ha ocurrido en el World Trade Center y el avión no pueda despegar. ¿Reacciones? Reacciones de momento, bueno, bastante... A mí me ha parecido bastante interesante la reacción de la gente en Internet, porque saben que ahora hay una aplicación dentro de X que se llama Grok, que es de inteligencia artificial, y muchos de los usuarios de Twitter han preguntado a Grok si esto es real, si efectivamente hubo un quinto vuelo. Muy bien, pues la cuestión es que Grok no puede negarlo precisamente por lo que comentábamos al principio del programa, que durante todos estos años el gobierno no ha tratado estas cuestiones y por lo tanto no se sabe realmente si existe este quinto vuelo o no, pero desde luego no se puede negar. Al margen de eso, lo último de Trump y Putin. Trump y Putin. Vamos a hablar de Harvard, vamos a hablar de Columbia, sí, la investigación a Biden y la máquina de firmar. Hoy vamos a hablar de bastantes cosas, sí. Bueno, y Putin, que ha hablado hasta con el Papa León XIV en estas últimas horas, es una información que publicaba de forma oficial el propio Vaticano, Vatican News, esa conversación con el objetivo también de difundir la fe, ¿no? Sí, a ver si el Papa lo consigue, porque bueno, también tuvo una llamada ayer Vladimir Putin con Donald Trump y el propio Trump decía que después de esa llamada pues la paz no estaba más cerca. Así que sí coincidían en una cuestión que habéis comentado, que es la cuestión de Irán, que ambos parecen tener claro que Irán no debe tener ningún arma nuclear. Así que bueno, al menos en eso coinciden, a ver si lo siguiente es la paz en Ucrania. Pues Sandro, te vemos esta noche en Dos Continentes y por lo demás, gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. En Dando Caña ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, por supuesto a través del canal de Telegram de Julio Ariza y que mañana les esperamos aquí puntuales como siempre a las 12 para seguir dando caña. Por lo demás, que pasen un feliz jueves y que descansen. Hasta mañana. Adiós.